vengo pronto. Cuando el Mesías estuvo al lado de sus discípulos, habló de muchas cosas acerca de él y del futuro reino, pues advirtió de muchas cosas las cuales sucederían en este mundo antes de su segunda venida. Por tanto, en este estudio veremos a la luz de las Sagradas Escrituras los eventos que nos muestran que nuestro amado Yahshua pronto regresa. Prestemos oído a lo que dijo el apóstol Pedro con respecto a las profecías de la Biblia. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1, 19, 21. ¿Por qué preservó Dios estas profecías para nosotros? Porque el gran Dios está cumpliendo un gran propósito aquí en la tierra, a escala internacional e individual. Es necesario estudiar las profecías que Dios inspiró para poder entender su propósito. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Mateo 24, 44. Si el Rey de Reyes va a regresar pronto a establecer el reino de Dios en la tierra, ¿no cree usted que es necesario prepararse para tal acontecimiento? ¿No cree que debe estar informado sobre la manera como este acontecimiento afectará su profesión, su futuro económico, su seguridad personal, y todo el mundo que lo rodea? Pero también hay que preguntar lo siguiente: ¿sabe usted cuál será la noticia más importante en nuestra generación? ¿Cuál es ese gran acontecimiento que va a estremecer al mundo entero en vida de la mayoría de los que leen esta publicación? La segunda venida de Jesucristo será el acontecimiento más importante a la generación. Jesucristo va a regresar. Para los santos de la Iglesia redimida es la esperanza próxima, pero para los malvados que no han aceptado el Evangelio es el llanto y crujir de dientes debido a su extravío. Que quede bien claro. El regreso de Jesucristo no va a ocurrir secretamente en alguna cueva escondida sin que nadie lo sepa. Jesucristo va a regresar visiblemente a la ciudad de Jerusalén y sus pies se posarán en la cumbre del Monte de los Olivos. El propósito de su retorno es instaurar un gobierno divino a escala mundial. La humanidad quedará estupefacta. Este acontecimiento se predice específicamente en toda la Biblia. La segunda venida de Jesucristo se anuncia en cada uno de los evangelios, en el libro de los Hechos y en las epístolas de Pablo, Santiago, Pedro y Juan. El regreso de Jesucristo es el tema central del Apocalipsis. Si usted cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, entonces debe creer en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el cumplimiento es que el Mesías no solamente lo dijo a sus discípulos, sino que ahora por medio de la Biblia nos está hablando a nosotros también. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas hay 3 relatos donde Jesucristo les enseña a sus discípulos las cosas a las cuales deben estar atentos antes de su regreso. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lucas 21, 31, 32. Jesús regresará en un tiempo estipulado. Jesucristo mencionó una serie de señales que deben cumplirse antes de su regreso. Es evidente que la profecía de Jesucristo se cumplirá en el lapso de una generación una vez que empiecen las señales relacionadas con esta profecía específica. Así que Jesucristo sí va a regresar a la tierra, pero primero deben cumplirse estas señales. Los que proclaman sus propias ideas y predicciones de que Jesucristo va a regresar esta noche son falsos profetas, pues hacen caso omiso de las palabras de Jesucristo. Las señales que Jesucristo enumeró tienen que ocurrir primero. El mundo pronto verá la guerra más devastadora y encarnizada de la historia humana, formando parte de lo que en terminología bíblica se llama la Gran Tribulación. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, los que se han arrepentido y obedecen a Dios, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 21, 22. La verdad es que en muchos centros religiosos siempre dicen: si Jesús viene hoy, ¿cuántos se van con él? Pero la verdad, mucha gente es sincera y otras son solamente religiosas. La verdad que el Mesías no viene en cualquier momento, hay un día fijado en que él regresará. Entendamos que nuestros países decadentes y corruptos se encaminan hacia una gran catástrofe.
Además, el estado de endeudamiento y de crisis económica se agrava día a día. Cuando se rompa la represa habrá pánico en todo el mundo. Si usted se considera un seguidor de Jesucristo, debe prestar especial atención a las instrucciones que Él nos da. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Continúe leyendo y así podrá saber cuáles son aquellas cosas sobre las cuales debe velar. Usted debe ser ese siervo fiel y obediente que espera a su Señor. Por tanto, entre los muchos acontecimientos que ocurrirán antes de la segunda venida del Mesías destaco los más importantes. 1. Violencia, guerras y anarquía, apostasía. Muchos piensan que las cosas van a mejorar. Muchos gobernantes hablan de un nuevo orden mundial como si se fuera a iniciar una nueva era de paz. El período que ha sucedido a la Guerra Fría es sumamente inestable y peligroso. Una de las revistas más prestigiosas del mundo dice que la nuestra es una época extraña y de mucha incertidumbre. Una época en que los leones no pacerán juntos con los corderos, sino que las guerras continuarán. Lo que el nuevo orden mundial está produciendo es una paz titubeante y un ambiente inestable, donde en vez de mejorar, las cosas tienden a empeorar. Muchos piensan que las cosas van a mejorar. Muchos gobernantes hablan de un nuevo orden mundial como si se fuera a iniciar una nueva era de paz. El período que ha sucedido a la Guerra Fría es sumamente inestable y peligroso. Una de las revistas más prestigiosas del mundo dice que la nuestra es una época extraña y de mucha incertidumbre. Una época en que los leones no pacerán juntos con los corderos, sino que las guerras continuarán. Lo que el nuevo orden mundial está produciendo es una paz titubeante y un ambiente inestable, donde en vez de mejorar, las cosas tienden a empeorar. Sabemos bien que el continente americano no es inmune a los conflictos políticos y raciales. Estas luchas intercomunitarias irán en aumento. Habrá guerras entre las naciones y guerras civiles a medida que se desintegren antiguas amalgamas de pueblos. Habrá guerras grandes y pequeñas. Y todas estas luchas y contiendas redundarán finalmente en la gran guerra que culminará en la batalla de Armagedón en el valle de Jezreel en la tierra de Israel, y aquel será el momento del retorno de Cristo. La violencia, la lujuria, y la perversión que abundan hoy en la televisión, los vídeos y las películas, están envenenando el espíritu de nuestra sociedad. Los medios de comunicación han facilitado la multiplicación de la maldad. El apóstol Pablo escribió inspirado por Dios. También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:1-5. 2. Enfermedades y epidemias. Hay una serie de enfermedades contagiosas que ya son causa de preocupación para los gobiernos del mundo. El SIDA, desde luego, es la que más se menciona. Sin embargo, vemos un resurgimiento de antiguos azotes de la humanidad como la malaria y la tuberculosis, que ahora son resistentes a la penicilina y a los antibióticos que antes se utilizaban para combatirlas. Entretanto, otros tipos de dolencias como el cáncer y las afecciones cardíacas siguen afligiendo a millones de personas, mientras los desechos de la era tecnológica cada vez contaminan más el agua y los alimentos que consumimos. La Biblia señala que algunas de las futuras epidemias serán propagadas por animales salvajes, Apocalipsis 6:8. Varias de las peores plagas de la historia, como la peste bubónica, fueron diseminadas por animales. La peste bubónica es endémica entre los animales silvestres de ciertas regiones, por lo que las medidas sanitarias modernas son la única razón por la cual algunos de estos problemas permanecen al margen de la civilización. 3. El surgimiento de una potencia islámica agresiva y fundamentalista. La Biblia predice que en el tiempo del fin surgirá en el África del Norte o en el Medio Oriente un personaje carismático que será capaz de unificar y dirigir a un poderoso bloque de naciones entre las cuales Egipto desempeñará un papel fundamental. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él con un rey que tendrá su poderío en la región del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves.
Y entrará por las tierras, e inundará, y pasará, extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y Etiopía le seguirán. Daniel 11, 40, 42, 43. Este es un buen ejemplo de la razón por la cual es necesario velar enterándose de lo que dicen las noticias en los periódicos. La atención a las noticias va a ser muy interesante si usted entiende la profecía bíblica. Empezará a entender la razón por la cual los países del Medio Oriente compran grandes cantidades de armas de los países que los producen, como Corea del Norte, China, Rusia, Europa Oriental y los Estados Unidos. 4. Un poderoso y carismático personaje suscitará un despertar religioso. Una de las principales señales del tiempo del fin será la aparición en la escena mundial de un gran dirigente religioso, a quien la Biblia llama el falso profeta. Apocalipsis 19, 19, 21. Este jefe religioso estará dotado de gran carisma y ejercerá enorme influencia sobre la bestia. Apocalipsis 13, 17, 19, la gigantesca potencia política que está a punto de surgir en Europa. El falso profeta será aquel personaje religioso que, según la profecía, surgiría al final de los tiempos como jefe de una gran iglesia. El gran carisma personal de este futuro líder, sumado a los grandes prodigios que le será permitido realizar, tendrán un efecto determinante en la suerte de muchos países del mundo. La Biblia señala además que el falso profeta cabalgará sobre la bestia, la restauración de un sistema de gobierno cuyas características serán semejantes al Sacro Imperio Romano Germánico, el cual, como su nombre lo indica, era una combinación de iglesia y Estado. El capítulo 47 de Isaías nos dice lo siguiente acerca del sistema religioso que dirigirá el falso profeta. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos. Porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Isaías 47, 1. 5. El Evangelio del Reino de Dios será predicado a todas las naciones. El conocimiento del panorama profético que Jesús presentó en el Monte de los Olivos es esencial para entender el futuro. En Mateo 24, 3 está consignado lo que los discípulos le preguntaron a Jesús en el Monte de los Olivos: dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Tal como lo hemos explicado en este folleto, Jesús les advirtió acerca de los falsos profetas, de guerras y rumores de guerras que culminarían en guerra mundial. También habló de hambres, de pestes y terremotos, después de lo cual dijo: y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 8. Entonces os entregarán a tribulación. La tribulación afectará tanto a la iglesia como a la nación de Israel, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 9. Este versículo es muy significativo porque muestra que la verdadera iglesia de Dios y su obra serán conocidas de todas las naciones. La gente no aborrece lo que no conoce. Van a odiar la verdadera obra de Dios porque detestarán su mensaje. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, 13. ¿El fin de qué? Sin lugar a dudas, el fin de la existencia terrenal de cada persona, pero se aplica también a aquellos que estén vivos cuando llegue el fin de esta era. Jesús se refirió en esta frase al final de los 6000 años de experiencia humana y de pecado bajo la influencia de Satanás el diablo, una era a la cual pondrá fin la segunda venida de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. 6. La abominación desoladora. La profecía señala que Jerusalén será otra vez rodeada de ejércitos, Zacarías 12, 2, y que pondrán un ídolo en el lugar santo. Jesús les dice a aquellos que son fieles que escapen de inmediato cuando ocurra esta profanación. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mateo 24, 17, 18. Esto quiere decir que hay que huir de inmediato cuando esto se lleve a cabo, porque el que espere no podrá escapar. Ay de las que estén encinta y criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno. Ni hay un paralelo histórico de esta caída de Jerusalén y de la subsiguiente introducción de un objeto de idolatría en el templo. En la época de Antíoco Epífanes, unos 160 años antes de la primera venida de Cristo, los griegos seleucos sacrificaron cerdos sobre el altar de Dios y pusieron en el templo una estatua de Zeus, el principal dios de los griegos. Pero hay que mencionar los dos eventos más grandes antes de que el Mesías Salvador venga por segunda vez.
7. Las señales en los cielos y el día del Señor después de la gran tribulación, habrá dramáticas señales en los astros que todos podrán ver desde la tierra. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, 29. Dios va a intervenir en los asuntos humanos. Intervendrá también en la naturaleza para mostrarle a esta generación que Dios verdaderamente existe. Veamos lo que dice en Apocalipsis 6, 12, 13. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estos acontecimientos irán aumentando gradualmente de manera impresionante hasta culminar con el retorno de Cristo. Será como un gigantesco despliegue de fuegos artificiales en el cielo nocturno que anunciará la transición de la gran tribulación a la intensificación del castigo directo de Dios sobre las naciones del mundo que no se hayan arrepentido y se muestren desafiantes y rebeldes hacia su Creador. Veamos lo que dice el versículo 17, porque el gran día de su ira del Cordero ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Los 6 sellos del sexto capítulo del Apocalipsis nos presentan el mismo panorama profético que Jesucristo describió refiriéndose al tiempo del fin. A medida que se abren los sellos vemos aparecer falsos profetas. Luego guerras, después pestes y hambres. El quinto sello corresponde a la gran tribulación, la cual incluye el martirio de los santos. El sexto sello corresponde a las señales celestes. El profeta Joel también confirma que las señales celestes ocurrirán antes del día grande y terrible del Eterno. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Eterno. Joel 2, 31. Ya vimos en Mateo 24 que las señales celestes vienen después de la gran tribulación. ¿Qué queda faltando entonces para que el reino de Dios pueda ser plenamente establecido? 8. Las 7 últimas plagas. Después de que fueron abiertos los 6 sellos del capítulo 6 del Apocalipsis, leemos lo siguiente. Porque el gran día de su ira del Cordero ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 17. Luego, en el capítulo 7 se menciona la protección de los 144.000 sellados y de la gran multitud. El capítulo 8 describe la apertura del séptimo sello, a saber, el castigo divino sobre un mundo rebelde. Este último sello comprende 7 trompetas que corresponden a las 7 últimas plagas descritas en los capítulos 8 y 9 del Apocalipsis. Finalmente, en Apocalipsis 11, 15, suena la famosa última trompeta que anuncia el poderoso y glorioso retorno de Jesucristo, y la resurrección de los santos. No obstante, las naciones engañadas blasfemarán y pelearán contra su Creador. Apocalipsis 16, 21, 17, 14. Entonces, los 7 ángeles derraman sobre la tierra las 7 plagas. Apocalipsis 15, 8, las cuales son las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16, 1. Es muy importante estudiar cuidadosamente todo el capítulo 16, porque estas plagas van a ser sencillamente aterradoras. Sin embargo, aún en este caso, Dios que castiga a todo hijo a quien ama, Hebreos 12, 5, 6, se vale de estas plagas para hacer que los hombres se arrepientan. Al leer estos pasajes vemos que toda montaña, toda isla, y las ciudades de las naciones serán violentamente sacudidas. La humanidad vil y endurecida no tendrá nada más a qué aferrarse en este mundo. La humanidad finalmente entenderá que no es nada en comparación con el gran Dios creador del universo. Millones y millones de personas se identificarán por fin con las palabras de Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5, 6. La humanidad experimentará como nunca antes lo que es el verdadero arrepentimiento y estará dispuesta a escuchar la verdad, a escuchar a los verdaderos ministros de Dios y a obedecer a su Creador. Entonces comprenderán verdaderamente estas palabras de Dios consignadas por el profeta Isaías, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Pues decaería ante mí el espíritu, y las almas que yo he creado. Isaías 57, 15, 16.
Finalmente, el corazón de los seres humanos en general, se habrá hecho humilde. Entonces estarán dispuestos a aprender. Se someterán al Cristo viviente y a los santos resucitados que estarán con él para regir toda la tierra en el mundo venidero. Aquel gobierno mundial que establecerá Jesucristo será el reino de Dios, el cual regirá concretamente el destino de las naciones del mundo. ¿Qué ocurrirá entonces? Si los países del mundo no se arrepienten profundamente de haber transgredido las leyes de Dios, les espera un grave castigo. Despertarán los predicadores religiosos para instar al arrepentimiento y a la obediencia a las leyes de Dios. Se volverán los dirigentes del mundo hacia el Creador con corazón sincero, para hacer de Dios y de su camino el fundamento de la vida nacional. Empezarán los educadores, los psicólogos y los sociólogos a basar sus conceptos en el fundamento eterno de la palabra de Dios. ¿Qué opina el lector? La respuesta parece ser obvia. El ser humano no está dispuesto a cambiar todavía. Por el contrario, en forma simultánea, se levantarán muchas voces en el mundo que dirán: no se preocupen, nada grave va a ocurrir, todo va a salir bien. Los escépticos dirán que los predicadores del fin del mundo siempre abundan cuando un siglo toca a su fin. Negaron al Eterno, y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Jeremías 5:12. Usted debe saber que hay un Dios real y verdadero que tiene dominio sobre todas las cosas. Él reina sobre los hombres y sobre las naciones de manera mucho más directa y profunda de lo que alcanzamos a imaginar. Veamos por un momento las palabras que dirigió el profeta Daniel al rey Nabucodonosor. Con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Daniel 4:25. A quien Dios desee le concede posición y autoridad. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes, y pone reyes. Daniel 2:20. Prestemos entonces atención a lo que Dios dice con respecto a la sociedad en que vivimos y al futuro que se avecina. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Lucas 21:34-35. Los habitantes del mundo quedarán atrapados como un animal en una trampa que de repente se desata. Esto les acontecerá a los que estén desprevenidos o engañados. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Apocalipsis 22:12. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Gracias por ver el vídeo, espero lo compartas y me ayudes con tu suscripción. Shalom.